¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar presentes. Ya vamos a empezar nuestra clase hoy con el último tema, en realidad, que nos toca hablar sobre sobre el tema 1.4, el último problema, que corresponde al grupo 8. Entonces, por favor, pedirles a los compañeros del grupo 8 que puedan activar sus cámaras. Orlando, Efraín y Jessica, si están presentes. Le vemos a Orlando, ¿cómo está Orlando? Orlando presente, doctor. Aquí está Jessica y nos falta Efraín, está por ahí. No, No ni se siquiera ha, hace contacto con nosotros, no no se ha sabemos quién es. contactado. Bueno, están ustedes dos, entonces, por favor, si pueden empezar ya. Yo les escucho, compartan la cámara, por favor. Compartan su pantalla para poder empezar. Ahora sí, ya podemos ver, Orlando. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Nos vamos a seguir con el caso de María. Somos el subgrupo 8. Empezar mi compañera Jessica. Jessica, adelante. Buenas tardes, doctor. El caso clínico que vamos a presentar es el siguiente. Siguiente, por favor. Paciente María de 5 años de edad, 6 meses de vida, consulta por dolor abdominal y estreñimiento. Antecedentes de la enfermedad actual. Dolor de 3 meses de duración, intermitente tipo cólico, asociado al estreñimiento. Presenta deposiciones cada 5 días, de consistencia sólida, de gran volumen, con sangrado anal. Asimismo, muestra actitud retentiva para no defecar. Embarazo no controlado, parto vaginal cefálico, peso al nacer 4.300 gramos, talla de 53 centímetros, perímetro cefálico de 37 centímetros. Presentó al nacer parálisis de ERP y fractura clavicular, alimentado con leche materna y fórmula desde el nacimiento. La alimentación actual es de 2.000 calorías, rica en hidratos de carbono, no realiza ninguna actividad física. Siguiente. Al examen físico, peso de 34 kilogramos, talla de 115 centímetros, perímetro cefálico de 54 y perímetro de la cintura de 65 centímetros. En el desarrollo no puede saltar a una altura mayor de 15 centímetros, se mantiene parado de un pie por 5 segundos, puede tocar con su pulgar cada dedo, uno a la vez en cada mano. Lanza y agarra una pelota pequeña, comprende lo que es bueno y lo que es malo, ayuda en tareas del hogar, describe el uso de más de 10 objetos familiares, explica la diferencia entre perro y gato y distingue entre su lado derecho e izquierdo del cuerpo. Distingue presente, pasado y futuro. Siguiente. ¿Cuál sería el diagnóstico nutricional? Siguiente. El diagnóstico nutricional de María sería obesidad, porque como tiene 5 años, 6 meses de edad, utilizamos el índice de masa corporal porque es el mayor predictorio, el mejor predictorio de grasa corporal a partir de los 5 años de edad. Utilizando la fórmula del índice de masa corporal, que sería peso en kilogramos sobre talla al cuadrado, sacamos 25.7 y redondeando sería 26. Y como podemos observar en la tabla, el punto cae sobre la curva más 3 y por eso lo clasificamos como obesidad. Siguiente, por favor. El peso para la edad de María también se encuentra alterado. Con la fórmula de peso por 2 más 8, María debería tener 18 kilos, pero en realidad tiene 34 kilos y como podemos ver en la tabla, ubicando la edad de María y el peso, sale por debajo de la curva, por encima de la curva más 3.
Siguiente, por favor. La talla para la edad. Ubicamos la edad de María, que son 5 años, 6 meses, y la talla, que son 115 centímetros, y el punto cae entre 0 y más 1. Entonces, María no tiene una talla baja para su edad. Siguiente, por favor. En el perímetro de la cintura, que son 65 centímetros, y en la tabla, según la edad y sexo, el perímetro de la cintura se encuentra fuera de lo normal, se encuentra por encima del percentil 90. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico en la norma del desarrollo infantil? El diagnóstico en la norma del desarrollo infantil de María es riesgo, rezago en el desarrollo. ¿Por qué? Porque presenta una señal de riesgo, que es el perímetro cefálico mayor a 2 desviaciones estándar, y también presenta retraso en una esfera del desarrollo, que sería en este caso motricidad gruesa. Porque no puede saltar a una altura de 20 a 30 centímetros, solo puede saltar hasta 15 centímetros de altura, y tampoco puede mantenerse parada en un solo, no puede mantenerse parada en un pie por más de 10 segundos alternando el otro con los ojos cerrados, solo puede mantenerse en un pie durante 5 segundos. Siguiente, por favor. En esta tabla podemos ver que solamente se encuentra la motricidad gruesa afectada. Los demás de esferas del desarrollo las puedes realizar correctamente. Siguiente, por favor. En la tabla de valoración integral y seguimiento de la niña y niña de 1 año a menor de 6 años, se divide, cada casilla tiene un valor de 2 puntos. Esta tabla se divide en 2 partes: la puntuación de señales de riesgo y la puntuación del desarrollo. Empezando por la puntuación de señales de riesgo, que primero está el perímetro cefálico, colocamos 0 porque María sí presenta una desviación mayor a 2 desviaciones. Su perímetro cefálico se encuentra mayor a 2 desviaciones estándar. Y en las alteraciones fenotípicas colocamos 2 porque no presenta ninguna alteración fenotípica, tampoco presenta palidez palmar, tampoco desnutrición crónica ni desnutrición aguda. Sacamos un puntaje de 8. Y en la puntuación del desarrollo, la única esfera de desarrollo que no pudo cumplir María es la motricidad gruesa. Las demás esferas las realizó correctamente y colocamos 2 puntos en cada esfera y 0 en la motricidad gruesa porque no la pudo realizar, sumando también un total de 8 puntos. Sumamos ambos valores y nos da un total de 16 puntos. Siguiente. Y ubicamos los 16 puntos en esta tabla y nos da y equivale a riesgo y rezago en el desarrollo. Siguiente. Ya, yo voy a continuar. Las causas para los problemas que tiene María podemos definir como la obesidad primaria exógena, el estreñimiento crónico funcional y el síndrome metabólico. La obesidad primaria exógena la clasificamos este problema de María porque las causas son factores epigenéticos, ¿no? Que podrían ser hereditarios por parte de los padres de María, ¿no? El ambiente en el cual se está desarrollando ella, la ingesta y la calidad inadecuada de alimentos y el sedentarismo, ¿no? Es exógena por los factores que mencionaba antes. El estreñimiento crónico funcional se lo define por la evacuación infrecuente, ¿no? La presencia de esfuerzo y dificultad en la evacuación acompaña generalmente a escasas heces secas y duras, ¿no? Nosotros clasificamos el estreñimiento crónico funcional basándonos en el criterio de Roma, ¿no? En el cual nos dice que se requiere por lo menos 2 de las siguientes circunstancias del niño presente, ¿no? 2 o menos evacuaciones en el inodoro por semana, ¿no? María evacúa cada 5 días. Antecedentes de postura retencionista o retención involuntaria, también presenta María esa postura. Historial de evacuaciones duras, ¿no? Y dolorosas. Y aparte que María presenta sangrado, ¿no?
masa fecal abundante y el diámetro, ¿no?, de las heces fecales. Todos estos criterios deben cumplirse por lo menos una semana antes, o por lo menos 2 meses, ¿no? 2 meses previos al diagnóstico, ¿no? Y María tiene más de 3 meses con esa sintomatología, ¿no? El síndrome metabólico se lo clasificó basándonos en el perímetro de la cintura de María, ¿no? No encontramos bibliografía acerca o tablas referentes a cómo evaluar dependiendo de la edad que tiene ella, ¿no? Y nos basamos en el índice de cintura-talla, ¿no? Dividimos el perímetro de la cintura por la talla, ¿no? Y los valores que nos salieron son entre el 0,54 y 0,57, ¿no? Y más eso, nosotros suponiendo, ¿no?, que con exámenes complementarios de laboratorio, si ella presentara trigisleridemia, colesterol bajo y hipertensión arterial por encima del percentil 90 y hiperglucemia en ayunas. Otro factor que vimos que contribuye al síndrome metabólico de María es el sedentarismo que tiene, ¿no? Y la alta ingesta en carbohidratos. Los factores para la macrosomía, ¿no?, que nosotros vimos en María es la obesidad o la obesidad pregestacional, gestacional, o el sobrepeso que podría haber tenido la madre de María, ¿no? Y aparte el peso, ¿no?, superior a 4.000 gramos. Eso también es independiente de la edad gestacional. Otro factor que atribuimos al síndrome metabólico es la combinación que hay entre la leche materna y la leche de fórmula, ¿no? Más que todo nos basamos en la leche de fórmula porque dependiendo de la preparación, podría haber una mala relación entre lo que es el líquido y el sólido, ¿no? Y la madre de María podría haber preparado leche más concentrada. ¿Cuáles son las indicaciones para María? Bueno, ¿no?, la proporción de la dieta, la restricción calórica, orientación nutricional, ¿no? Podemos disminuir la ingesta de origen animal, disminuir la cantidad de proporciones de carbohidratos, disminuir el consumo de sal, azúcar, consumir alimentos hervidos a la plancha, ¿no?, consumir pescado, restricción de la ingesta de alimentos, llevar el registro de alimentos, bebidas, ¿no?, comida chatarra, ¿no?, y realizar compromisos personales con ella, ¿no? Y la actividad física. En cuanto al estreñimiento, el tratamiento sería por vía oral. Usaríamos dos laxantes de tipo osmótico, ¿no? El polietilenglicol y la lactofurosa, ¿no? Y también reducir la dieta sin fibra, ¿no?, especialmente la hidrosoluble. Realizar por vía de rectal enema. Limitar la ingesta de lácteos, esto porque se ha visto que contribuye al estreñimiento, ¿no? Los exámenes complementarios serían hemograma, glucemia basal, insulina basal, perfil lipídico, hepatograma y creatinina y urea. Gracias. Orlando, ¿ya terminaron? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga el grupo? ¿Al grupo tienen algo que consultar a los compañeros?
Yo tengo una pregunta para Jessica. Nos marcaba usted cuando veía los antecedentes de la pequeña en cuanto a peso, peso para la talla, índice de masa corporal, que tenía un perímetro abdominal bastante elevado, ¿no? Muy por encima de la más 2 desviación estándar. ¿Cuál es su criterio? ¿En qué riesgo le pone esta niña? ¿Por qué es importante el perímetro de la cintura? Colocamos el perímetro de la cintura porque podría estar desarrollando un síndrome metabólico, que eso se confirmaría con los exámenes complementarios que vamos a pedir. O sea, el síndrome metabólico todavía no está confirmado y con los exámenes complementarios se podría confirmar porque el perímetro cefálico mayor al percentil 90 se encuentra entre uno de los criterios para diagnosticar el síndrome metabólico. Ya, ¿algún comentario más, Orlando? Mm, O sea, la pregunta ha sido, eh, han remarcado la importancia del perímetro de la cintura, ¿no? Como un valor bastante alto y lo hemos podido verificar. Ahora la duda es, ¿de qué nos sirve? O sea, nos sirve para hacer el diagnóstico probable, por supuesto, les entiendo porque ahí necesitamos el laboratorio, de un síndrome metabólico o es predictor de qué, bueno, es predictor de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? ¿ya? O sea que en Ya. realidad el riesgo sería más centrado en el problema de problemas cardiovasculares. Sí, ¿no? Pero eso también depende de la herencia que tenga, ¿no? La herencia genética, ¿no? Si es que su madre, la madre de María también pudiera tener, hubiera tenido diabetes, entonces podríamos ir por el lado de la diabetes mellitus, ¿no? Pero si no tiene ese factor, podríamos ir por las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por el sobrepeso y también la resistencia a la insulina, que ¿Ya? también conlleva eso. Qué opinan los que están presentes? ¿Tienen algún comentario, alguna duda al respecto a lo que acaban de decir? En realidad, miren, el perímetro de la cintura es uno de los predictores más marcados de los problemas cardiovasculares. O sea, no se relaciona tanto con el síndrome metabólico ni con la predisposición a la diabetes. Por qué con el problema cardiovascular sobre todo? Porque recuerden que el perímetro de la cintura nos orienta más hacia el acúmulo de grasa visceral. O sea, está acumulándose en las vísceras, que esa es la grasa peligrosa, ¿no es cierto? Que va a llevar inevitablemente a la ateroesclerosis por el depósito de grasa en los vasos y por supuesto en el posterior al infarto, ¿no? Entonces, de ahí que es el predictor más marcado de los problemas de esta índole, ¿no? En el aspecto del perímetro de la cintura elevado. También se marcaba, Orlando, esta pregunta va para usted. Usted nos decía que en el tema dietético deberíamos hacer algunos cuidados. ¿Cuáles son esos cuidados? ¿Qué recomendaría en la dieta para nuestra pequeña paciente? Las proporciones de lo que es carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? En su criterio, ¿cuál debería ser esa proporción? Debería ser 50 de carbohidratos, 35 de grasas y 15 de proteínas, ¿no? ¿Y eso en qué difiere de la población en general? De que generalmente al menos nosotros consumimos más carbohidratos, ¿no? O sea, más de Mayor, 50. más de 50, ¿no? En Menos. realidad no, la ingesta habitual de dieta es la que usted acaba de decir. O sea, Ujú, normalmente un paciente pediátrico ingiere lo que usted ha dicho, o sea, ujú. 50% de carbohidratos, un 35% de grasas y un 15% de proteínas. Entonces, no habría ningún cambio en María. ¿Cuál sería su recomendación dietética? Porque esa no es una recomendación adecuada, o sea, es mantener exactamente lo mismo, ¿no? No variaría. Ahí lo que usted nota claramente, el predominio significativo de los carbohidratos. Claro, sería restricción calórica, ¿no? O sea, solamente le mantiene la proporcionalidad y a cuánto le baja la restricción calórica. Bueno, a la mitad, ¿no? Aparte que también tengo que hacer el cálculo de calorías para su edad, porque ella tiene exceso
calorías, ¿no? Consume calorías. Ya. En ese sentido, miren, cuando hablan de dieta es muy importante tener una idea clara de cuánto de calorías debe recibir María, ¿no? Porque es fundamental y qué proporcionalidad tiene que tener en el aporte calórico. Bajarle a un 50% de lo que recibe es imposible, la niña no va a poder resistir porque tiene un peso muy alto, de tal manera que obviamente su metabolismo basal es bastante elevado. Generalmente uno se centra en dos aspectos fundamentales para calcular la cantidad calórica: la necesidad de calorías en requerimiento basal, el metabolismo basal, y también en actividad física. Son los dos elementos que se toman en cuenta para calcular las calorías, de tal manera que el resto de calorías que salgan de ese cálculo ya se suprime. Y la proporcionalidad de los nutrientes es disminuir drásticamente la cantidad de los hidratos, aumentando tanto el aporte proteico, que es una buena generación de energía, y también el aporte graso. Recuerden que la grasa peligrosa para nuestra pequeña es básicamente la grasa de origen de los hidratos de carbono, aquella que se produce por la lipogénesis de los hidratos de carbono a nivel hepático debido al traslado de la insulina. Por lo tanto, es muy importante esos criterios, ¿no? Reducir las calorías básicamente para requerimientos basales y actividad física planificada, y por supuesto también para bajar el resto que le está sobrando a María. En ese contexto, ¿qué opina sobre el tratamiento medicamentoso, Jessica, para su estreñimiento, para el estreñimiento de nuestra pequeña paciente? Utilizamos el poliantiglicol en dos partes, una para la desimpactación fecal y otra como un tratamiento de mantenimiento. Para la desimpactación fecal hemos utilizado una dosis de 0.5 a 1.5, y para el tratamiento de mantenimiento lo utilizamos en una dosis de 0.2. El poliantiglicol es un laxante de tipo osmótico que ayuda, que jala agua hacia el lumen intestinal y para que las heces fecales se ablanden y puedan ser eliminadas con mayor facilidad. Ya, básicamente entonces hidrata la caquita, las deposiciones de María, para que al estar más hidratadas por el poder osmótico del polietilenglicol, logre evacuar mejor. Nos hablaba hablando Sí. de la lactulosa. ¿Qué opina? ¿Cómo le da? ¿Qué hace con la lactulosa? La lactulosa es un Perdón, es azúcar sin. para Orlando la pregunta. La lactulasa es un laxante osmótico, ¿no? ¿Cómo Que lo que actúa? hace, ¿Qué hace? ¿Qué hace lo que Orlando? hace es sacar agua del cuerpo y introducirlo en el lumen del colon, ¿no? Pero ¿cómo hace ese efecto? Porque ¿qué es la lactulosa? ¿Qué componente tiene? ¿Qué es esto de lactulosa? Orlando, ¿qué es la lactulosa? ¿Qué han leído de la lactulosa? Es un disacario, ¿no? Ya, Semisintético, ya, hidrosoluble, que se lo administra por vía oral, que no es hidrolizado por lo que es el intestino delgado, pero sí eh, es degradado por bacterias que hay en el colon, ¿no? Que ya. tiene ¿Y actividad de eso qué? sacarolítica. ¿Y qué generaría si lo degradan las bacterias? Eh, Incrementa la concentración de agua en las heces fecales. En realidad no. Es interesante lo que comenta Orlando. Sí, evidentemente es un disacárido, pero que el cuerpo no tiene las enzimas para poder, no lo conoce el organismo, de tal manera que no tiene las enzimas para convertirlos en monosacáridos y poder internarlo al cuerpo, como ocurre, por ejemplo, con la lactulosa.
que sí es capaz de absorber o degradar la lactosa, convirtiéndola en monosacáridos absorbibles. Eso no puede ocurrir en el organismo porque no hay la enzima para asimilar este disacárido. Entonces, ¿qué ocurre? Se queda en la luz intestinal y eso permite que jale líquido, como todo dulce, como todo azúcar, bajará líquido al lumen intestinal. Y es muy correcto lo que usted comenta del hecho de que las bacterias lo degradan, pero lo que generan al degradarlo es que tenga menos acción, porque claro, lo han convertido en monosacáridos, ya no va a poder absorber evidentemente el agua, pero sí va a hacer que generar que el niño tenga gran cantidad de gases. Por eso es que no lo toleran. Ya pasan 3 días con lactulosa y los pobres pequeños ya no saben qué hacer con tanto gas, con la distensión abdominal, la sensación de flatulencia, porque evidentemente genera por las bacterias intestinales ese hecho que acabamos de comentar. Ahora, Jessica, la deficiencia dentro del desarrollo de nuestra paciente, de María, ¿es de qué tipo? O sea, ya nos ha explicado que es un rezago del desarrollo, pero ¿qué tipo de rezago? ¿Cuál sería su plan terapéutico en María para el desarrollo? María tiene un retraso en el desarrollo en la motricidad gruesa y yo creo que se debe más que todo a la obesidad que ella tiene. Entonces, ¿por qué no puede saltar? O sea, salta muy bajito y aparte también se mantiene en un pie, solo en un pie y por poco tiempo. Entonces, se debe más que todo a la obesidad que ella presenta. Entonces, creo que el tratamiento debería ir centrado hacia la obesidad para remediar eso primero y así va a poder mejorar la motricidad gruesa. ¿Ya? Y mientras tanto, espera nada más. No, tendríamos que hacer un plan de ejercicios, ¿Ya? ah, empezando por 60 minutos es lo más recomendado. ¿Ya? Inicialmente más lento, ¿no es cierto? Vamos Sí, progresivamente subiendo en ejercicios, estimulando las cosas que por edad debe hacer María y haciéndolo con calma para que poco a poco ella vaya recuperando la motricidad y logre salir, por supuesto, adelante y ya supere ese estado, ¿verdad? Ese es el sí. criterio fundamental para nuestra pequeña paciente en el tema del desarrollo. Ahora, un otro aspecto importante que hemos visto en las preguntas que les hacía era qué exámenes complementarios van a solicitar. ¿Qué pediría usted en la paciente Orlando en cara de encontrarse una paciente y pueda pedir algún examen de sangre para María? ¿Qué le solicitaría? Perfil lipídico, Ya, hemograma, ya, eh, y el eh, glucemia en ayunas. ya, ya. En ese tema de la glicemia en ayunas, ¿cómo se va a dar cuenta que pueda haber una resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes? Orlando. Con el aumento de la glucemia basal. Ya. O sea, si la glicemia basal está alta, te diría que tiene una resistencia a la insulina. No, no, pero eso podría relacionarlo con el perímetro abdominal que tiene, ¿no? Sí, pero María. Orlando, decíamos que no tiene relación con el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es un predictor básicamente de problemas cardiovasculares en la obesidad, pero no es un predictor ni de diabetes ni de resistencia a la insulina. En realidad, Orlando, usted lo que pide es una glicemia basal y una insulina basal. Y lo que espera encontrar si hay una resistencia a la insulina es que con valores elevados en pediatría, más de 9 en relación a la insulina basal, unidades internacionales por mililitro, más de 9, usted encuentra glicemias normales. O sea, puede estar 15 de insulina y 80 de glicemia. Entonces, eso le está hablando de que hay un problema de resistencia a la insulina. O sea, vale decir, el cuerpo normaliza los niveles de glucosa,
pero no responde a la insulina adecuadamente porque si no la glucosa tendría que estar bajita en ayunas, ¿no es cierto? Sin embargo, le sale normal en ayunas y le sale una insulina alta. O sea, se ve que pese a todo, el cuerpo produce grandes cantidades de insulina para poder resistir, pero encuentra resistente a la célula que no actúa hacia la insulina. Y lo que usted comenta, una glicemia elevada, le está sugiriendo más bien ya una presencia de diabetes. O sea, cuando encuentra una glicemia basal en 130, te dice, no, no, este niño ya está diabético. O sea, ya ha desarrollado lamentablemente la diabetes y claro, y ahí le podrá hacer las demás pruebas que le permiten confirmar el diagnóstico, ¿no? Pero de entrada, en la resistencia a la insulina es la insulina la que está elevada, pero la glicemia permanece en rango normal. No sé si alguien del grupo, después de lo que hemos conversado, tienen alguna pregunta para hacer, algún comentario. Creo que nadie, en lo personal, yo he visto una buena preparación de ustedes, chicos, lo han hecho bien, se han preocupado en revisar el tema, lo han visto sus distintas características y bueno, ha salido bien, han podido en corto tiempo sintetizar la información que necesitábamos conocer. Bien, si no hay más preguntas, vamos a proceder a avanzar un poquito. Yo les agradezco mucho a los dos, Jessica y Orlando, y vamos a proceder a seguir avanzando un poco el tema que nos toca leer. Ahora, no sé qué nos toca avanzar ahora. Recuerden ustedes que lo que nos toca ver es vacunas, ¿no es cierto? Hemos quedado ya en el tema de vacunas. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos hacer la presentación. Mientras lo hago, comentarles de que veo un poquito con sorpresa el hecho de la falta de participación de los compañeros. ¿Por qué es esa falta de pregunta a sus propios compañeros sobre lo que estamos hablando? No sé si tienen algún comentario, porque me sorprende que no tengan nada que preguntar ni nada que decir. Ariadna está ahí presente. ¿Por qué no preguntan nada? ¿Qué es lo que ocurre? No les deja ninguna duda, o sea, está tan claro todo que está meridiano, ¿no? Que ya no hay nada más que preguntar. Ariadna está presente, pero no me contesta. Bueno, vamos a seguir a ver preguntando y después vamos a ir llamando lista. Luis Sven está presente. Luis, creo que no está presente Luis. A ver, Noelia está presente. Doctor, Noelia, les preguntaba, les decía, ¿por qué la falta de participación de ustedes? O sea, ¿tienen muy claro el tema? eh, ¿No por tienen mi dudas? parte, sí, doctor, con la anterior presentación igual creo que se han contestado las dudas que podemos haber tenido. O sea, no tienen ya ninguna pregunta. Ah, Por ejemplo, en entonces, María, ¿cuál cree usted que es la causa de su macrocefalia? tal vez puede ser el hecho de que ha sido una niña que ha nacido con macrosomía, igual. O sea, eh, por ser macrosómica tendría que tener macrocefalia. um, el hecho de tener la predisposición a la obesidad probablemente haya hecho que la niña tenga un crecimiento excesivo. También ha tenido una alimentación muy inadecuada, a mi parecer, para su desarrollo. Por lo tanto, el exceso de hidratos de carbono tal vez haya sido un predisponente para que la niña tenga una macrocefalia. Sí, pero en realidad no está descrito en la literatura que haya macrocefalia en un niño que tiene un trastorno dietético, ¿no? Es una niña, por lo demás, clínicamente normal, solo que con la cabeza muy grande. ¿Cuál será la causa más frecuente, Alejandro? ¿Tiene una idea?
Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Tiene alguna idea por qué podría ser la macrocefalia? Porque ven una niña que es por lo demás normal, ¿no? Salvo su problema nutricional y el retraso motor, que yo estoy plenamente de acuerdo con Jessica, que más parece por aspectos de la obesidad misma que no le deja desarrollarse bien. Pero, ¿por qué la macrocefalia? Bueno, un factor no podría ser el factor genético. Ese es el más frecuente, Alejandro. Ese es uno de los más frecuentes encontrados en un niño que por lo demás es normal. Usted va a ver personas, niños, que vienen a consulta con cabezas muy grandes, pero están de lo mejor, o sea, no tienen ningún síntoma, ninguna alteración clínica, física, nada, solo que son macrocefálicos. Y cuando hace el análisis familiar, muchos de ellos tienen una causa familiar de macrocefalia. Ese es un aspecto importante a considerar, ¿no? Entonces siempre vean, sí que quedan dudas en el tema, ¿no? Y tienen que animarse a preguntar, o sea, decir, participar, preguntar a los compañeros que ellos han leído el tema y obviamente están mucho más al tanto de lo que se está hablando. Bueno, seguiremos con nuestra presentación. Fíjense que hemos hablado de varios aspectos en vacunas hasta ahora. Hemos dicho que las vacunas son importantes, que nos permiten protegernos de las enfermedades y que evidentemente son un sistema de protección que se relaciona con inmunización activa. ¿Qué significa esto de inmunización activa? ¿Qué, qué, qué significa? ¿Cuál sería el significado de inmunización activa? ¿Alguien en la sala puede decirme? Ana Ruth, tal vez. Doctor, Sí, ¿cómo está, Ana Ruth? ¿Qué significa esto de, yo les decía, las vacunas es un sistema de inmunización activa? ¿Qué significa? mm, Se le ha cortado el micro. Sí, dígame, Ana Ruth. eh, doctor, tal vez, a ver, no sabría explicarle bien, doctor. Ya, o sea, inmunización activa, que es lo que hemos hablado y tienen que tener una idea clara de qué es esto. Se refiere a que el niño está generando en la vacuna una respuesta inmunitaria. O sea, vale decir, el propio organismo del niño, al haber captado un antígeno, que es la vacuna, está tratando de desarrollar una respuesta inmunitaria, inicialmente inespecífica, ¿no es cierto? Y luego ya deseablemente específica contra la enfermedad que se ha vacunado. Eso es la vacuna, o sea, vale decir, es un sistema muy importante. Pero existe una inmunización también llamada pasiva. ¿Qué es esto de inmunización pasiva, Sol Mariana? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la pasiva es la transferencia de anticuerpos. ¿Ya? La pasiva sería aquella donde al paciente más bien se le pone defensa, ¿no es cierto? Está correcto lo que usted dice, se le pone anticuerpos que le van a proteger contra la enfermedad. Muchísimos ejemplos de inmunización pasiva que hemos utilizado, que son a diario, ¿no? Que todo el tiempo vamos viendo. Agar Almanza, a ver, deme algún ejemplo de inmunización pasiva. Doctor, puede ser la leche materna. Ya, la leche materna. En la leche materna hay sistemas inmunitarios muy eficientes que nos permiten protegernos de las enfermedades. Y Valeria Peñafiel está presente. Valeria, Sí, aquí estoy, doctor. algún otro ejemplo de inmunización pasiva. Serían los sueros igual que tienen los anticuerpos, Ya, por ejemplo, las ahora inmunoglobulinas. correcto, ahora en el coronavirus, por ejemplo, se le ha puesto a las personas, se le están poniendo todavía a las personas suero, ¿no es cierto? De personas que han enfermado y que se supone que han desarrollado inmunidad y que, bueno, ahora pues se les va protegiendo, aunque sí no es tan efectiva, ¿no es cierto? Pero desde luego es una medida que lógicamente debería ayudar, aunque sea un poco, a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Y ahora, Ana Ruth Velázquez. Ana Ruth está. Sí, doctor. Bien, Ana Ruth. ¿Qué ejemplo
de inmunización pasiva heteróloga puede comentarme? Heteróloga. Les he puesto un ejemplo en clase. No recuerdo, doctor. Que se relaciona inclusive con nuestros mejores amigos. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos, Ana Ruth? En otra especie que no sea la humana, ¿no? Por supuesto. La vacuna de la rabia. No, porque ¿qué es la vacuna de la rabia? ¿Qué tipo de inmunización es? A ver, Araceli Yacel, ¿qué tipo de inmunización es la vacuna de la rabia? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Araceli. ¿Qué tipo de inmunización es la vacuna de la rabia? Sería una inmunización activa. Es activa, o sea, no puede ser pasiva. Pero en ese sentido, gracias, Araceli, pero en ese sentido, lo que nos da el suero es el suero antirrábico, que generalmente es equino, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese suero, al ser de otra especie, pero nos sirve. Obviamente puede haber riesgo. Usted mira, doctor, puede hacer una reacción anafiláctica. Sí, lamentablemente sí, pero es evidentemente un sistema efectivo para protegernos. Ya volviendo al tema que están viendo ustedes aquí, hay por supuesto contraindicaciones de las vacunas. Hay algunas que son generales para todas las vacunas. Por ejemplo, si recibimos un niño en la consulta que ha venido a vacunarse y la enfermera medio que duda en ponerle y les dice, doctor, este niño está muy enfermo, tiene una fiebre alta y le tengo que poner la vacuna de la poliomielitis oral. ¿Le pongo o no le pongo? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué dirían? El paciente está con mucha fiebre. Doctor, quizás podríamos esperar a que baje la fiebre para que no cause una reacción cruzada. Ya. Una de las, gracias. Mire, una de las principales contraindicaciones de las vacunas, que es fundamental tomar en cuenta, Valeria, para todos, es justamente las enfermedades severas. Cuando reciban un niño que tiene mucha fiebre, es que puede estar con una enfermedad severa, o sea que lo más probable es de que no podamos vacunar a nuestro pequeño paciente, ¿no? Que no sea lo correcto, porque está muy enfermo. Entonces no se pone. Por ejemplo, nos ocurre con la vacuna BCG. Vemos un recién nacido, por ejemplo, séptico, que ha nacido por una bolsa rota de 3 días y el niño ha desarrollado una septicemia y vienen por las salas las enfermeras por neonato y nos dicen, ¿tienen algún pacientito de 2 días de vida? Sí, le decimos, aquí tenemos este paciente. ¿Lo vacunaremos, doctor? ¿Cuál es nuestra respuesta? No, no los vacune porque el niño está muy enfermito, está con una infección grave, no puede recibir la vacuna. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una contraindicación formal de las vacunas. Y estas vacunas que actualmente se están aplicando en nuestro país contra el coronavirus, se han dado casos de personas que han hecho reacciones muy severas a la vacuna, ¿no? No son muchas, por supuesto, son muy contadas, muy aisladas, pero han presentado inclusive shock anafiláctico a la vacuna. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos la vacuna? Es una vacuna inactivada, no es una vacuna, como hemos visto ya anteriormente, replicativa, es no replicativa. ¿Le ponemos o no le ponemos? No le ponemos, porque evidentemente ha generado una respuesta anafiláctica. Si hubiera dado una respuesta alérgica, probablemente sí podamos ponerle, porque la alergia no contraindica en términos generales las vacunas, pero las anafilaxias sí contraindican la aplicación de las vacunas. Por lo tanto, evidentemente hay que prohibirla. Hay algunas que son muy específicas de las vacunas replicativas, las contraindicaciones, pero pues, por supuesto es importante antes tener una idea clara de lo que es una vacuna replicativa. Cristian Jesús Torres está presente. Cristian Jesús. Doctor, ¿Cómo está, Cristian? ¿Qué es esto de vacunas replicativas? doctor, ¿Cómo está? Estamos hablando de vacunas replicativas. ¿Cuáles son estas vacunas replicativas? Hola, Cristian.
Vemos su micrófono activado, Cristian, pero no lo escuchamos. Cristian Jesús. Algo ha pasado con el micrófono de Cristian, es que está activado, pero no puede escucharnos seguramente. Y Diana Hinojosa está presente. Diana no está presente. Doctor. Cristian todavía está presente. Cristian, le decía, ¿qué es esto de vacuna replicativa? Doctor, es una vacuna que se da por varias dosis. Ya. No, en realidad recuerden que la vacuna replicativa es la vacuna que en realidad está con los componentes antigénicos vivos. Vivos. O sea, por ejemplo, la vacuna BCG es una vacuna replicativa. La vacuna antipoliomielítica oral es una vacuna replicativa. La vacuna triple viral es una vacuna replicativa. O sea, son aquellas que los componentes son vivos. Es importante tomarlo en cuenta porque nos van a llegar niños con algún problema que va a recibir la vacuna antipoliomielítica. Y si no sé cuál tipo de vacuna es, le voy a indicar la vacuna, le voy a poner la vacuna, se ve sano el paciente y en realidad tenía una contraindicación formal. Por lo tanto, es muy importante que sepan, reconozcan las replicativas de las no replicativas. Y repito, replicativa es aquella vacuna que está viva. O sea, va a decir que los componentes antigénicos son componentes vivos y no replicativa es donde la vacuna ha sido totalmente inactivada, está muerta o simplemente son fragmentos del virus, como ocurre, por ejemplo, en estas vacunas actuales del coronavirus, ¿no es cierto? Del SARS-CoV-2. No está el virus entero, están simplemente componentes antigénicos del virus. Esas son vacunas no replicativas. Se me da, doctor, entonces, en vacuna replicativa, aparte de las contraindicaciones generales de que el niño esté muy enfermo o que haya hecho anafilaxia, ¿hay alguna contraindicación más? Sí, cuando el niño tiene una comprobada deficiencia inmunitaria. Por ejemplo, me llega un niño de 1 año y medio para ponerse su refuerzo vacunal de pentavalente, polio y además la vacuna del neumococo y yo le pongo, no le puedo poner porque él tiene una inmunodeficiencia y entre ese grupo de vacunas, ahí está la antipoliomielítica, está contraindicada una vacuna de este tipo porque es replicativa. Por lo tanto, en los estados de inmunodeficiencia, en vacunas replicativas no se puede poner. Usted mira, doctor, tiene una inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida. ¿Le puedo poner una vacuna no replicativa? Sí puede ponerle una vacuna no replicativa, pero una replicativa no puede. Ese es el concepto. Pero también hay una contraindicación importante que es para los pacientes que tienen alguna persona enferma por inmunodeficiencia en el hogar. Por ejemplo, nos llega un niño para colocar la vacuna antipoliomielítica y este niño vive con su hermanito que tiene una leucemia. ¿Le pongo la vacuna? No, porque su hermanito por la leucemia y en tratamiento, por supuesto, inmunosupresor, está contraindicada la vacuna, o sea, no le puedo poner. Te mira, doctor, pero ¿cómo podría la vacuna antipoliomielítica llegar al hermano? ¿Tienen alguna idea? Quizás por contacto de saliva, por lo que es oral. En realidad, sí es algo parecido. En realidad es por vía fecal. O sea, cuando ustedes vacunen a un niño antipoliomielítica, el niño es un enterovirus, recuerden de la polio, ¿no es cierto? Se entra al tracto digestivo, pasa perfectamente por el tracto digestivo y se elimina por las heces. O sea, el niño cuando ha recibido la vacuna, está eliminando por las heces el virus vivo de la polio. De tal manera que cuando la persona cambia al niño para hacerle el aseo, al abrir el pañal y manipular las heces, ya está adquiriendo el virus de la polio. Para nosotros nos sirve como más bien un recuerdo inmunitario, porque ya estamos vacunados, o sea, no hay ningún problema, no nos va a dar poliomielitis, pero a un paciente inmunodeprimido, eso le va a significar que puede adquirir una poliomielitis activa.
Por lo tanto, es muy peligrosa. Por eso se recomienda no administrar la vacuna en personas que tengan algún familiar que presente un estado de inmunodepresivo. Aparte de aquello, por supuesto, en vacunas existen también, por supuesto, contraindicaciones que son no verdaderas, como por ejemplo una fiebre moderada. Vemos un paciente que llega con un poquito de fiebre, podemos poner la vacuna, por supuesto, porque el paciente se ve bien. Un paciente que viene por diarrea también puede recibir la vacuna. O un paciente que está recibiendo antibióticos porque se enfermó y todavía está tomando las medicinas, igualmente puede recibir antibióticos, puede recibir la vacuna. Un niño que tenga el antecedente de un bajo peso al nacer, o sea, nació con una prematuridad extrema de 1 kilito, ahora está de 4 meses, tiene ya un buen peso, le ponemos la vacuna, pero tiene el antecedente de la prematuridad extrema, no importa. Ahora ya ha superado ese estado de peso bajo y por lo tanto puede recibir la vacuna, ¿no es cierto? En el embarazo de algún familiar, ahí no hay contraindicación tampoco de la vacuna. La lactancia materna no es una contraindicación tampoco. Ahora mismo con el coronavirus, que todavía no hay mucho avance en el conocimiento del coronavirus y de sus vacunas, recuerden, no se está contraindicando actualmente ya la vacunación en personas que están lactando, o sea, en mujeres, póngase, ahora ya se está vacunando a los 40 años o 45, viene una señora que está dando de lactar, ¿qué hacemos? Puede recibir la vacuna, no hay contraindicación de la misma. O personal médico, por ejemplo, alguna doctora que está en el hospital, está en activo, pero además está lactando, ¿puede recibir la vacuna? Sí puede recibir la vacuna y debe continuar con la lactancia. O sea que como ven ustedes, hay algunas falsas contraindicaciones que no son reales, pero estas que están viendo en este sector son realmente contraindicaciones que se mantienen formales ante las vacunas. En nuestra siguiente, ¿alguna pregunta que tengan sobre vacunas? Por favor, si les queda alguna duda, no duden en preguntarme, que es importante, porque como hemos visto, faltaban algunos conceptos que debían ser fijados anteriormente. Doctor, si el recién nacido, bueno, si es un prematuro, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para comenzar con el esquema de vacunación? Hasta que alcance un peso mayor de 2 kilos, porque sí hay una vacuna que está contraindicada, o sea, la única vacuna que recibe el recién nacido es la BCG, ¿no es cierto? Y esa vacuna, que es una vacuna replicativa, no se administra al niño menor de 2 kilos. ¿Por qué no? Porque se considera al niño menor de 2 kilos como un niño inmunodeprimido. Y como es una vacuna replicativa, no se puede poner. Pero cuando ha superado los 2 kilogramos, ya está apto para recibir la vacuna BCG. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Tienen Doctor, alguna pregunta? Dígame, Pablo Manuel. a mí me quedaba un poco la duda cuando mencionaba que estaba, bueno, una contraindicación verdadera o absoluta era la anafilaxia, pero no así la alergia. Sí. Me quedaba la duda, doctor. Ya. Mire, es importante, gracias por la pregunta, Pablo Manuel, porque sí es un término que lo he utilizado y claro, no he tenido el cuidado de explicarlo un poquito más. Recuerden que la anafilaxia es un estado de shock en el paciente que le pone en riesgo de muerte por la vacuna. Personalmente lo he vivido hace poquito con una colega que ha recibido la vacuna y ha hecho un shock anafiláctico ahí donde le estaban vacunando. O sea, vale decir, ha empezado a hacer un edema glótico impresionante que gracias a Dios estábamos ahí muchos médicos y le hemos podido asistir en forma rápida. Pero imagínense, si vuelve a recibir la vacuna, directamente ya no cuenta, porque ya es su segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, no se aconseja poner. Pero, por ejemplo, si el paciente ha recibido la vacuna y llegando a casa ha empezado a hacer un rash cutáneo, que ha tomado un antihistamínico y ha cedido fácilmente, o sea, me refiero, ha presentado una urticaria, ¿no? Ha presentado presentar ronchas en el cuerpo, se ha tomado el antialérgico, han pasado 2 días y está bien, eso es simplemente una alergia. Por lo tanto, no contraindica la vacuna. Seguramente en la segunda dosis habrá que darle un antihistamínico antes de la vacunación y luego el paciente se vacuna normalmente. No sé si está claro, Pablo Manuel. Sí, doctor, gracias.
Me quedaba justo todo y igual confundí un poco los Sí, sí, ¿no? términos y las situaciones en las que se Sí, sí, pueden. no, está muy bien. Gracias por la pregunta. Yo, la verdad que me he pasado nomás ya es entendiendo que ya estaba, pero no, era importante aclarar. ¿Alguna duda más? No hay dudas. Bueno, que les vaya muy bien. Ya nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.